gusto, el placer de charlar, de hablar ahora con un diputado nacional, un diputado de la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de Martín Tetaz, todos ustedes lo conocerán muchísimo para hablar con Martín. Además es presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que viene trabajando bastante justamente en las últimas semanas. Martín, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlitos Martín, te saludamos. ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Martín, bueno, vamos a empezar por lo primero, que es el tema de agenda en estas semanas, es el tema de la ley de bases que retorna justamente ahora a la Cámara Baja del Congreso de la Nación. ¿Qué posición van a tener desde el bloque, o qué posición tenés vos individualmente, si es que la tenés, acerca de los cambios, ¿no? Que fueron introducidos en el proyecto? Sí, todavía no hay una definición a nivel de bloque. Mm. Mientras estamos conversando vos y yo ahora, se está discutiendo a nivel de bloque, porque por un lado, a muchos de nosotros nos gustaría insistir con la versión de diputados, que fue la que aprobamos, la que trabajamos durante tanto tiempo y que finalmente salga eso tanto en bases como en el paquete fiscal. Pero por otro lado también hay algunos acuerdos políticos a nivel de los gobernadores y muchos senadores nuestros que consiguieron algunos cambios sobre todo en la ley bases en el Senado, que está la discusión de si el gobierno va a respetar esos cambios o no, ¿no? Y eso es un misterio porque si el gobierno no lo respeta va a comprometer la aprobación de futuras leyes, va a tener algún problema con los senadores donde tiene un número muy finito para las futuras leyes. Pero te sintetizo. Respecto del capítulo fiscal, que es donde más problemas hubo en el Senado, nosotros vamos camino muy probablemente a restituir el texto que salió aprobado en diputados, aun cuando vos sabés que mi posición no es a favor en ganancias. Ujú, Yo claro. voté en contra del impuesto a la ganancia, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, salió finalmente votado en diputado y es muy probable, porque es importante fiscalmente para el gobierno, que el gobierno vaya ahí al menos a buscar la aprobación de lo que salió en diputados. Martín, Carlos Martín te habla. ¿Vos estás contento con esta ley de bases? ¿Qué, Estoy conforme es la qué palabra. sentís vos? No, Sí. sí, sí, no contento, conforme, ¿no? Porque Ujú. ese proyecto que entró en enero era realmente muy malo, tenía muchas cosas que a nosotros no nos gustaban, Sí. desde un ajuste a los jubilados, un impuestazo a los sectores productivos, no tenía, la verdad que no nos cerraba por ningún lado esa ley. Y Sí. luego la fuimos transformando con mucho trabajo, con participación, por supuesto, del gobierno, que fue cediendo en cada uno de los cambios que se le iban proponiendo, y finalmente incluso hemos incorporado el capítulo del tabaco, que lo había sacado el propio gobierno dentro de la ley a instancia nuestra, y logramos poner una reforma laboral que es la más moderna de los últimos 30 años en Argentina. Entonces, en general creo que el trabajo que se hizo fue muy bueno y se logró un texto que es bastante bueno y que le va a dar muchas herramientas al gobierno para que la Argentina se estabilice y se empiece a recuperar. ¿Hay estabilidad emocional en el gobierno para tener las herramientas que le cedieron? Las herramientas las va a tener si se las damos. Ahora, cómo las ejecuta? Ese es el problema, Bueno, ¿no? bueno, yo creo que hay una ventaja en todo esto, ¿no? Este es un gobierno políticamente muy débil, Ujú. el más débil desde el 83 a la fecha, porque tiene menos de un tercio del Congreso. Y eso de alguna manera también nos da cierta tranquilidad, ¿no? Que no es un gobierno que uno dice puede abusar demasiado. Ahora, déjame decirte una cosa. Sí. Los exabruptos del presidente cada tanto a mí me resbalan, para decírtelo gráficamente. Yo tengo que ver en cada momento del tiempo cuál es la ley que es mejor para los argentinos, no lo que si mi ley a mí me dice que soy un degenerado fiscal o si mi ley a mí me dice que soy tal cosa, o si mi ley... Yo todo eso, imagínate que si yo digamos, me tomara Sí, sí, revancha sí, no de podrías. cualquier cuestión, pero no Claro, podría ser diputado de la nación, claro, no porque no puedo representar lo que le sirve a la gente. Hay un montón de gente que nos está mirando diciendo, che, loco, hagan lo que sea mejor para el país. claro. Olvídense de las cuestiones personales o de todo el folclore que hay en torno de la aprobación de la ley. Una de las cosas que está dentro de la ley, que es el tema de ganancias, preocupa muchísimo porque va a estar afectado una gran parte de los trabajadores, de la sociedad. Eso va Ujú. a inmovilizar económicamente. Vos vivís como yo, acá en la provincia, ¿viste? Va a ser muy difícil. ¿Vos hablaste este tema con Lustó?
Sí, sí, bueno, es la misma, pues yo tengo la misma posición que tiene Martina y que es una posición en contra. Los dos votamos igual, Claro, votamos en contra de la parte, si bien votamos a favor del capítulo fiscal en general, los sí, dos votamos en contra del impuesto a las ganancias en particular. claro. Así que ahí tenemos la misma posición, ¿no? Es el impuesto a las ganancias en el marco de una reforma integral impositiva, donde se bajen impuestos a la producción, donde se bajen impuestos a las exportaciones, tiene sin lugar a dudas un lugar central porque todos los países del mundo tienen un impuesto a las ganancias en el corazón del sistema tributario. Pero justo ahora, en este momento, donde la clase media se vio tan golpeada por el ajuste que hizo el gobierno, por la devaluación y por todo lo demás, me parece que no es el momento de reponer ahora el impuesto a las ganancias, no era este el momento. Pero bueno, el gobierno insiste en esa posición, yo ya adelanté cuál es la mía. Claro. Sí, ¿no se debería insistir ahí también, digo, en bienes personales más que en ganancias? Lo que pasa es que yo soy autor del proyecto para eliminar directamente bienes personales, Mm, ¿no? Bienes personales es un impuesto muy malo desde el punto de vista del impacto económico que tiene, porque, a ver, por un lado te graba dos veces lo mismo, porque yo ya gané y pagué impuesto a las ganancias por esa plata. Después, con lo que me sobró del impuesto a las ganancias, me compré ponerle un departamento o tengo un depósito en el banco, lo que sea. Y vos de vuelta me volvés a cobrar sobre ese dinero que yo ya pagué cuando lo gané. Entonces, la tendencia en el mundo, ¿cuál es? La tendencia en el mundo es que yo te cobro sobre los huevos de oro, no sobre la gallina de los huevos de oro. Si mm. yo te cobro sobre la gallina, un día me quedo con la pata de la gallina, otro día me quedo con un ala de la gallina, otro día me quedo con el pico de la gallina, eventualmente vos no tenés ni gallina ni huevo de oro. Entonces, en el mundo los sistemas tributarios van hacia la eliminación de los impuestos sobre los activos y al crecimiento de los impuestos sobre la ganancia, Ujú. que es un impuesto que las empresas en general no tienen problema para pagar, porque la empresa te dice, mira, déjame ganar, si gano yo entiendo que tengo Claro. que contribuir con la sociedad, no hay ningún problema, pero primero déjame ganar. Nosotros tenemos un montón de impuestos puestos en la producción antes de que la empresa pueda ganar, y eso por supuesto es una barbaridad. Vos sabés que hay dentro de lo que son las empresas, desde el año 77 a la fecha, las mismas empresas son las que han recurrido a lo que es el crédito internacional, se han pasado las deudas privadas al Estado, se repiten constantemente y son los que ganan siempre, Martín. Creo que vos sabés que hay 1033 familias que son las eternas ganadoras. Y los que pagan siempre son los mismos, ¿no es cierto? Los comunes, nosotros. Como toda caricatura tiene esa exageración argumentativa, tiene, digamos, su punto flaco. Por ejemplo, cuando vos ves las fortunas de la Argentina reciente, ahora, si haces una foto, Sí, son familias que hicieron la plata en los últimos 20 años, que no son las mismas 1000 familias esas que decís vos de antes. No queda mucho. Acaba de fallecer Goyo Pérez Compán sí, hace una semana. No queda mucho de las grandes fortunas. Vos lees el libro de Majul, Los dueños de la Argentina, y no son los dueños de ahora, digamos, no está, por ejemplo, qué sé yo, por mencionarte ninguno, hay 7 unicornios en Argentina ahora que son de las empresas más importantes del mundo, obviamente el más conocido es Mercado Libre, ¿no? sí. Que es la empresa más importante no ya de Argentina, sino de Sudamérica. Y esa empresa hace 20 años atrás no existía, ¿entendés? Entonces, me parece que hay que poner el foco, el criterio razonable para un sistema tributario es poner el foco primero en que la empresa gane y produzca, genere empleo, genere actividad económica y después de eso, sobre las ganancias de la empresa cobrar impuestos. Eso me parece que está muy bien. Sobre los activos de las empresas, sobre las exportaciones o sobre el proceso productivo, y ni hablar sobre el trabajo, me parece que los impuestos están mal. Es decir, los impuestos tienen que ser siempre sobre la ganancia y nunca sobre el proceso productivo. Ahora, también muchas de esas empresas, de los unicornios sobre todo, son empresas que se han visto beneficiadas al calor del Estado a partir de lo que son subsidios o distintos tipos de Uh -huh. programas en ese sentido. Digo, Mercado Libre es una de ellas empresas y el proyecto de ley no abarca eso, digo. Cuando estamos hablando de ajuste, bueno, habría que buscar también ajustar en esas empresas que no, no necesitan realmente la ayuda del Estado hoy en día en la Bueno, situación que tienen. ese es uno de los artículos que nosotros pusimos en la Ujú. negociación con diputados, ¿no? Y que el Senado lo sacó porque primó el peso político de algunos gobernadores que temían que ese régimen especial se cayera, particularmente el gobernador de Tierra del Fuego, porque nosotros lo que hicimos fue poner un artículo que le daba al gobierno 60 días de plazo
Sí, para informar cuáles eran los beneficios fiscales que se suspendían en Argentina, o que se eliminaban o que se partían a la mitad. Y entre los beneficios fiscales, el más conocido de todos es el de Tierra del Fuego, pero vos tenés este otro que mencionaste vos recién. Ujú. También las empresas tecnológicas tuvieron la ley de software, que fue una ley de todos los gobiernos, de Néstor Kirchner Sí, sí, sí. primero, de Macri claro. después, de todos los No, gobiernos, es y que que en un generó principio muchos era beneficios. lógica, digamos. Claro, exactamente. Yo pienso exactamente igual en eso. O sea, lo mismo pasaba con Tierra del Fuego. En un principio era lógico porque había que poblar, porque estaba el riesgo del conflicto con Chile, porque había... entonces, los regímenes especiales, siempre es muy fácil entrar porque tienen una lógica cuando entras y siempre es muy difícil salir. Claro. Yo creo que cuando vos alcanzás la envergadura de una empresa que ya es un unicornio, ya está, ya te desarrollaste, ya ganaste mercado, ya encontraste de tu producto donde sos competitivo, ya tenés una productividad que te permite competir y pagar los mismos impuestos que cualquiera. Ahora, dicho eso, también es cierto que el tipo de impuesto que vos no tenés que tener ningún impuesto a la producción como régimen general, ¿no? Mm, Porque cuando vos tenés empresas que pueden producir instalándose en cualquier lugar con mucha facilidad, esos impuestos a la producción te hacen mudar la empresa del lugar, y eso es un problema. No es lo mismo que en un campo. Vos decís, bueno, le pongo retenciones al campo, que es un pésimo impuesto, pero no importa, el sí, tipo no no se se puede llevar puede al mudar, campo. claro. Claro, sí, sí. Claro, ¿viste? Tiene que producir acá igual. Sí, puede invertir menos en el campo, obviamente, que es el problema de retenciones, puede poner menos paquetes tecnológicos, puede sembrar una superficie menos, pero no se puede mudar el campo. En Claro. cambio, si vos para algunas actividades tecnológicas, por ejemplo, una crítica que hacíamos nosotros muy grande del gobierno anterior, que era que a los trabajadores de la economía digital no les permitía liquidar dólares en el mercado oficial, ¿no? O Ujú. sea, mejor dicho, los obligaba a liquidar en el mercado oficial y no les permitía liquidar en el paralelo. Y obviamente ese era un tipo que podía laburar sentado en el living de su casa para Canadá, Claro. para Estados Unidos, para cualquier empresa. ¿Por qué razón te iba a liquidar el dólar a 320 cuando el dólar valía 800? ¿Entendés? No tenía ningún Claro. sentido. Entonces, era obvio que eso no iba a pasar, y eso tampoco tiene sentido que nosotros regulemos ignorando la flexibilidad que tienen esos sectores productivos. Y Martín, estas dos, los unicornios más conocidos que tenemos nosotros a mano, uno es Mercado Libre y el otro es Globan, los dos tributan afuera. ¿Hay alguna estrategia como para que no sea así, por lo menos? No, a ver, no. Los dos tributan impuesto a las ganancias, IVA por la actividad productiva acá. Vos lo que tenés, que es un problema que está regulando Europa ahora. Sí, En Europa vos sabés que hubo una migración de empresas muy grande porque Irlanda desarrolló un modelo hace 30 años que le dijo a todas las empresas multinacionales: vénganse a Irlanda que acá pagan menos impuestos. La presión tributaria en Irlanda es 12 puntos del PBI, la presión en el resto de Europa es 40. Entonces, claro, la mayoría de las empresas instalaron las casas matrices en Irlanda, y ahora eso generó toda una discusión de dónde tenían que pagar los impuestos, y lo que se saldó de esa discusión es que finalmente pagan impuestos en el lugar en el que generan el valor. Entonces, ¿qué te quiero decir? Te pongo un claro, sí, ejemplo. sí, sí. Si lo generan en Suponés, Brasil, tributan en Brasil, lo que claro, vos generan no en importa Argentina, en dónde vos te Argentina. instales. Claro, Donde vos te instales solamente importa para los impuestos patrimoniales que podés tener por el lugar donde vos te instales. Por eso los impuestos patrimoniales son malos. Pero por claro, lo demás, si vos trabajás para Argentina desde Montevideo, vas a tener que pagar los mismos impuestos que si trabajás para Argentina desde Buenos Aires. claro. ¿Entendés? Sí, 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 sí. ¿Cuál es el impuesto Eso, bueno, Martín? claro, todos los impuestos son malos, ¿no? Pero cuando vos mirás los sistemas tributarios del mundo, la mayoría de los países del mundo se concentran en el principal impuesto, que es el impuesto a las ganancias, como impuesto principal. Y Sí, después en un impuesto muy general al tipo del IVA, a los consumos, muy general, que no tiene ninguna exención, que todo el mundo paga el 20, el 18, el 21, lo que sea de IVA en cada país, ¿no? sí, Ahí hay en general esos son los dos principales impuestos en todo el mundo, con predominancia de ganancias, por una razón simple, porque vos pensás en los incentivos que tiene el gobierno. Si el gobierno te sí. pone impuestos sobre las ganancias para que el gobierno recaude, ¿qué necesita? Que la gente gane y que las empresas ganen. Obvio, claro, claro. Si el gobierno te pone un impuesto sobre el consumo, ¿qué necesita el gobierno Que para recaudar? consumas. Que la gente consuma. Entonces son dos modelos distintos, ¿te das cuenta? Uno es un modelo populista, pro consumo, y el otro es un modelo productivista, pro producción y pro inversión. Entonces, por eso en la combinación óptima tiene que estar sesgada un poco más hacia el impuesto a las ganancias y un poco menos
hacia el IVA. Pero esos dos son los principales impuestos que tiene que tener el sistema. Claro, y en el caso de las inversiones, el tema del RIGI, ¿cómo lo ves? Mirá, claro, bueno, Porque yo te digo la verdad, vos me hablaste de Irlanda, entiendo, yo llevaba a los jugadores de fútbol a Irlanda a las cuentas porque era mucho más barato, ¿no? Con el derecho de imagen, no se pagaba impuestos. Y el tema que no vi en ninguna parte del mundo que vos puedas hacer extracciones, por ejemplo, minerales, como pueden venir acá a la Argentina. Creo que se da en 2 o 3 países del mundo. No, a ver, en términos mineros, vos lo que tenés es un régimen de retención de impuestos que depende del que tiene la propiedad de la gestión de los recursos. La provincia. En Argentina, claro, en Argentina por la Constitución las que pueden administrar los recursos son las provincias. Y la provincia tiene dos maneras de cobrar lo que vale el recurso que te está dejando explotar. Sí. Tiene una manera de cobrarlo cuando licita a la zona, entonces puede abrir una licitación de zonas para explorar o para explotar y cobrarte esa licitación y vos pagás de arranque, como pagar la entrada al boliche sin saber si te va a ir bien o te va a ir mal en el boliche. Sí. Y otra cosa, y tiene después un componente clave que se llaman las regalías, que es un porcentaje de lo que vos extraes, que siempre es más complejo porque después está el control y cómo controlar lo que extrajo, lo que no extrajo, etcétera, 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 ¿no? Sí. Pero en general esos son los dos principales impuestos. Luego las empresas tienen que pagar a nivel nacional el impuesto a las ganancias como cualquier actividad productiva. Cuando ganan tienen que pagar, depende si les toca el 25, el 30, el 35, depende de lo que hagan con los dividendos, tienen que pagar la alícuota del impuesto a las ganancias igual que cualquier otra empresa. Pero eso es nacional, ese es un impuesto nacional. Ese es nacional, claro. nacional. O sea, la provincia la regalía es el 3% y la nación se lleva el 25, 30 o 40%. Claro, pero no es, pero otra vez, la nación se lleva el 25, ponele, de la ganancia, no del total de producción. Sí. La provincia se lleva el 3 del bruto, sí. Se lleva el 3 o /5, depende de la producción que sea, en algunos lugares llega hasta 12, sí. del total del bruto, sin descontar los gastos. Entonces no corre ningún riesgo, se lleva siempre un porcentaje de la tajada. Sí. Y sobre todo, lo que no aparece en algunos números, pero que es lo más importante, la mayoría de las provincias cobran primero cuando hacen la licitación. Entonces, antes de cobrar la regalía, te cobran por el acceso al pozo. Entonces vos agarrás un área, una parcela, por ejemplo, de Vaca Muerta, sí. y yo te digo, mira, te voy a dar una concesión de 15 años por esta parcela, por la concesión hay una licitación. El que pague más en esa licitación se queda con la concesión. Eso es lo que pasa mucho en el modelo argentino. Dicho eso, sí. o esclarecido eso, ¿cuál es el esquema de RIGI o la particularidad de RIGI? A mí me gusta cuando leo la letra de RIGI que no tiene impuestos a la producción, que no hay impuestos para invertir, que el que produce puede disponer libremente de los insumos y puede importar lo que necesite y puede... Lo que pasa es que eso tendría que ser para toda la economía. Claro. Es decir, cuando vos lees la letra del RIGI, lo que lees es un sistema de producción que tiene que ser así para toda la economía. Claro. Lo que yo no estoy de acuerdo, y es la razón por la cual no acompañé el RIGI en diputados, yo no estoy de acuerdo con que una empresa que pone 200 millones de dólares tenga un tratamiento distinto ante la ley y ante los impuestos que una empresa que pone 150 o que una pyme que pone 2. ¿ves? Menos en un gobierno que habla tanto de la igualdad ante la ley, digamos, ¿no? Claro. Absolutamente. Entonces, yo entiendo, otra vez, la misma discusión de los regímenes de excepción que teníamos más temprano. Por eso mi argumento principal en contra del RIGI era, chicos, estamos creando otro Tierra del Fuego. Entonces, siempre uno dice, no, pero bueno, mirá, hay un montón de inversiones esperando para venir, si nosotros les bajamos esto, van a venir 500 millones de dólares de inversiones. Bueno, pues ahí sí, ¿entendés? Puede ser, pero el atractivo que vos te dejás endulzar por una inversión ahora es pan para hoy y después hambre para mañana, porque en el largo plazo después te cuesta terminar con esos regímenes. No, y además te socava la producción local, porque no está contemplada dentro del por lo menos ahora del proyecto. eso cambió mucho tanto en la versión final de diputados como en los cambios que le está introduciendo ahora el Senado. Son cambios que son ahora muy favorables a la utilización de cadena de valor de insumos locales. Siempre que estén dentro del precio de mercado, y vos sabés que en el precio de mercado no compite, Martín. Bueno, pero eso tiene que ser así. Eso tiene que ser, eso tiene que ser así. Vos no podés generar un subsidio a sectores que no sean productivos. Tenés que estar en precio de mercado, eso tiene que ser obviamente así. ¿Pero es precio de mercado local o internacional?
No, el precio de mercado de paridad de importación tiene muchos impuestos para entrar, tiene muchos costos para entrar y descargar la mercadería y logísticos y un montón de cosas. Ahí yo Si vos pensé con que toda esa no. barrera Claro, todavía, ¿viste? Pero claro, eso es un riesgo de Vos inversión, claro. por eso te digo, vos tenés que poder elegir libremente a quién le podés comprar tus insumos. En un sector productivo es de economía dirigista que yo te diga, vos le podés comprar el insumo a este o al otro. Eso está mal, eso no funciona en ningún país del mundo y no tiene que ser así. Ahora, vos tenés que favorecer con distintos incentivos, que es lo que está empezando a hacer ahora la reforma del Senado, la integración de cadena de valor locales. Entonces eso está bueno, digamos, que vos generes algún tipo de incentivo para cadena de valor locales, está bien. Vos prohíbas la utilización de insumos de una cadena o de la otra cadena, eso está mal. Martín, los dos grandes impuestos, recién nos contabas que uno ganancias, el otro IVA, ¿no? Así es. Con esos dos impuestos, ¿crees que se puede sostener la educación a nivel país, la salud, el trabajo, Bueno, vos todo lo mencionaste que es... Sí, claro, los dos primeros que mencionaste vos son políticas que están más concentradas presupuestariamente en las provincias, no en Nación. Solamente Nación tiene 1,3 puntos del PBI de los 6 que debería tener todo el presupuesto educativo nacional. Entonces, claro, quiere decir que tres cuartas partes prácticamente son de las provincias, porque escuelas y hospitales en líneas generales van a provincias. claro, Entonces, ahí tenés otro sistema tributario que hay que eliminar en las provincias, que es el de los ingresos brutos. Es un problema grave porque ingreso bruto es un impuesto muy distorsivo, es un impuesto que favorece el subdesarrollo, es un impuesto que te penaliza si vos agregas valor y es un impuesto que financia el 75% de los presupuestos provinciales. Entonces, claro. 3 de cada 4 pesos que van a educación en las provincias o que van a salud en las provincias salen del peor impuesto de todos, que es este impuesto a los ingresos Ingresos brutos. brutos, claro. Sí, por eso tiene que haber una reforma que vaya en la línea de lo que era la reforma del 2017. Ujú. Todavía el gobierno no está trabajando en eso, pero lo va a tener que hacer en algún momento, que de alguna manera vaya hacia la eliminación del impuesto a los ingresos brutos y su reemplazo, en todo caso, por un impuesto a las ventas o por un IVA provincial. Esas son las dos alternativas que se barajan, pero ese impuesto provincial, que es ingreso bruto, es un impuesto que hay que tender a eliminar. Sí, Martín, te hago la última sobre bases y después quiero pasar un cachito a lo que estás, al trabajo que vienen haciendo en la comisión de trabajo, justamente de legislación del trabajo, así rapidito, así no te robamos más tiempo, pero que tiene que ver también con el tema del blanqueo. ¿Qué posición tenés sobre el tema del blanqueo dentro de la ley de bases? Mira, te voy a decir lo que me pasa a mí con los blanqueos. Uno está siempre en contra del blanqueo en términos de que el blanqueo favorece al que no cumplió, ¿no? Entonces, Ajá. desde el punto de claro, vista moral, digamos, no está bien. Esto es una cosa que está mal. Pero en Ahora, lo que Argentina nosotros necesitamos planteamos, dólares, claro. 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 O sea, hay una razón pragmática en primer lugar, pero lo que nosotros le pedimos al gobierno, y de alguna manera en bienes personales está, no está en la magnitud que nosotros habíamos pedido, pero en la última versión de bienes personales de alguna manera el gobierno va en esa dirección, es que tenía que haber algún premio para los cumplidores. Es decir, si vos pones un blanqueo y al mismo tiempo al cumplidor, al tipo que está pagando, le decís, mirá, vos durante 15 años no te voy a modificar el impuesto a los bienes personales, te voy a bajar la alícuota de bienes personales ahora, entonces el tipo no se siente tan boludo que cumplió, ¿me Claro, entendés? Dice, bueno, claro. está bien, algún beneficio para el cumplidor hay. Entonces, ese fue el equilibrio que nosotros tratamos de construir en la negociación de bases. Sí, estamos de acuerdo con el blanqueo, es una herramienta que el gobierno tiene que tener, por supuesto, pero para que esa herramienta tenga sentido y sea moralmente aceptable, tenemos que darle algún premio a la gente que cumplió, porque si no, estamos generando otra vez pan para hoy, hambre para mañana. El incentivo para cumplir en el mediano y el largo plazo es nulo. Y también hay que tener algún tipo de control sobre de dónde vienen esos fondos. Claro, eso es algo que tiene que ver más que nada con la cuestión penal. Eso Sí, sigue sí, en sí. pie. No, hubo una confusión cuando empezó la discusión de blanqueo, la misma Ujú. que hubo en el 2017 con la discusión de blanqueo de Macri. Que vos blanquees, lo único que avanzamos nosotros en materia legal es respecto a las cuestiones impositivas. Mirá, yo no voy a mirar si vos tuviste que pagar impuestos por esta plata, vos ponela ahora en el sistema y pagás 5% por la plata que pongas en el sistema y con eso quedamos hechos. Eso es lo que te dice el blanqueo. Mm. El blanqueo no dice nada respecto de la cuestión penal, o sea, respecto del origen de tu fondo, todo eso, si vos no podés justificarlo, no podés expresar, lo más normal en muchas actividades es que sea simple evasión tributaria de un comerciante, de un constructor, de alguien que tiene una actividad
formal, legal en Argentina. Claro. Si viene mañana un tipo que de golpe blanquea 20 millones de dólares y aparece una sospecha de que ese tipo no tiene actividad productiva, seguramente algún fiscal va a pedir que se lo investigue y eso el blanqueo no lo protege en absoluto. O sea, ahí el tipo marche preso si no tiene la manera de justificar de dónde salieron los fondos. Claro. Máxime trayéndolo de afuera. Sí. Martín. No, por eso eso bajó mucho. Cuando vos no tenés, nosotros agregamos eso en la discusión de diputados. Vos cuando blanqueás, si tenés residencia local, tu chance de blanquear efectivo se redujo dramáticamente. Podés blanquear muy poco efectivo si no tenés residencia local, porque estaba el temor de que mucha gente que viene, no quiero estigmatizar ninguna nacionalidad, pero que viene de algunos países de América Latina, que tienen alguna fama vinculada a la droga, bueno, están radicados en alguna zona del norte del conurbano. En Nordelta. Y entonces, podían venir y blanquear sumas de dinero importantes. Eso ya no se puede hacer. Con cómo quedó el blanqueo ya no se puede hacer. Claro. Ahora sí, Martín, queríamos también hablar un poquito de lo que está haciendo la actividad en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se retomó un proyecto que lleva 6 meses parado, que es el proyecto de reducción de la jornada laboral, en el que, bueno, vos justamente presentaste un proyecto, un dictamen propio, digamos, o un proyecto de dictamen propio en ese sentido. ¿Se condice con las intenciones del gobierno este tipo de políticas? Mira, hay muchos proyectos que se presentaron en torno a la misma temática. 7 más o menos. Claro. Algunos van... ¿cuál es el problema? En algunos son una expresión de voluntad, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo con que hay que ir hacia una jornada laboral más reducida. Pero ese es un punto de llegada en el mundo, no de partida. Claro. O sea, vos primero, te pongo un ejemplo, porque algunos dicen, bueno, la jornada laboral en la Argentina de 8 horas... está desde el año 1929, mirá, ya hace casi 100 años, ¿no? Sí. Pero cuando uno mira y dice, ¿cuánto creció la productividad en el mundo en estos 100 años? Y la respuesta es 7. Se multiplicó por 7 la productividad en el mundo en estos 100 años. ¿Cuánto creció en Argentina la productividad por trabajador? 1,5 veces. O sea, la productividad en Argentina en los últimos 100 años fue una tragedia. Estuvo prácticamente estancada. Con lo cual la Argentina tiene más limitación en ir a reducir la jornada laboral, que no tiene tal vez esa limitación Europa o algunos países que han multiplicado mucho su productividad. Entonces tiene que ser un punto de llegada, no un punto de partida. Cuando vos obligás a las empresas a decirle, mira, no, a partir de mañana todo el mundo trabaja 6 horas y tenés que pagarle lo mismo que le pagabas antes, lo que va a pasar es que alguna empresa tal vez lo puede hacer, y en algunos sectores de la actividad productiva tal vez la productividad no se resiente. Vos trabajás menos horas de manera más intensiva y mantenés la productividad. Y podés pagar lo mismo. Claro. Pero en otros sectores de actividad productiva no podés, sobre todo en pymes que desarrollan algún tipo de actividad de servicios. Entonces, a esa pyme directamente le haces bajar la persiana. Y nosotros no estamos en condiciones de darnos ese lujo. Por eso la propuesta del proyecto mío es una propuesta donde hay un periodo de exploración de 3 a 6 meses, donde las dos partes, los trabajadores y la empresa de común acuerdo dicen, che, ¿y si probamos esta jornada de trabajar 4 días y juntar las 40, 48 horas en 4 días, a ver si mantenemos el nivel de productividad y podemos tener un feriado más en la semana? Y lo prueban durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. Si da resultado y efectivamente están mejor los trabajadores y la productividad no se resintió y se pueden pagar los mismos salarios, buenísimo. Claro. Cuando termina el periodo de prueba, avanzan hacia el sistema nuevo. A través de un convenio colectivo, ¿no? ¿Cómo? A través convenio, claro, a nivel de convenio colectivo, perfecto. Efectivamente. Si se resiente la productividad, no se pueden pagar los salarios o el trabajador no está cómodo, porque por ahí el cambio de régimen lo propone el empresario y dice, che, vamos a que trabajen, me conviene más que trabajen en 4 días durante 10 horas o me conviene más que trabajen 6 horas por día en vez de 9 o en vez de 8, me conviene más que trabajen... Bueno, si eso, después de la jornada de exploración, después de ese periodo de exploración, los trabajadores te dicen, no, mirá, estábamos más cómodos con el sistema anterior, volvemos al sistema anterior. Claro. ¿Me explico? Entonces, la enorme diferencia es que en el proyecto nuestro no imponemos la jornada laboral. Lo que hacemos es flexibilizarla para que las partes de común acuerdo encuentren una jornada que sea mejor. Y yo estoy seguro que en la mayoría de las empresas va a pasar eso. En la mayoría de las empresas, porque de hecho ya está pasando en algunas, sobre todo después de la pandemia, algunos sectores de tecnológicas, por ejemplo, hablábamos más temprano de ese sector, han ido a jornadas más flexibles, con algunos días en home office, con algunos días
con menos horas, con algún régimen de algún feriado más por mes. Entonces, todo eso se puede explorar cuando es de común acuerdo y cuando no es una imposición de un sector al otro. ¿Y hay algún tipo de incentivo también para que las empresas entren en esto? ¿Algún tipo de beneficio fiscal o en No, materia...? claro, está bien, es una muy buena pregunta. Nosotros lo exploramos a eso como posibilidad cuando Ujú. estábamos escribiendo el proyecto Sí, y hay, claro, una prioridad de la Argentina ahora en materia fiscal tan grande que claro. no estamos en condiciones de poner ningún artículo que vaya en contra del equilibrio fiscal porque eso va a ser un problema para la aprobación de la norma, conseguir Claro, el consenso, pero además realmente para poner en riesgo la claro. estabilidad de la Argentina en el corto plazo. Por, Entonces claro, por eso decís es un no, punto de llegada, no un punto de partida, está bien. Claro, no, a ver, son dos cosas distintas. Acá, por lo que yo digo que es un punto de llegada que nosotros tenemos que ir hacia una jornada laboral más flexible y reducida y sí. que nos permita tener algún día más de descanso y que nos permita tener algunas horas más de descanso en el día. Y los Eso es un punto de llegada, no un punto de partida. Eso es lo que es un punto de llegada. sí, Ahora, un punto ideal, no un punto que se puede imponer ahora. Ahora, otra cosa es que recién me preguntaban sí, si se puede poner algún incentivo fiscal. Eso sería ideal claro. para que las empresas pudieran tener un incentivo para explorar alternativamente otras jornadas laborales. Eso sería ideal, pero no es posible dado la finanza pública de la Argentina ahora. Ahora, Martín, ¿y qué te dijeron? Me imagino que algún diputado o algún funcionario del gobierno te va a haber dicho, che, justo ahora te metés con le das rienda a este proyecto. ¿O están de acuerdo desde el gobierno nacional? Pero es justamente al revés el razonamiento, porque este Claro. es un proyecto que va a permitir que la economía sea más productiva, No, no yo menos estoy de productiva. acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, si la economía es más productiva y la calidad de vida de la gente es mejor, ¿no te parece que yo no veo un momento mejor que hacerlo que ahora? La Argentina está subdesarrollada, necesitamos encontrar formas más flexibles de producción que nos hagan más productivos a todos, que el trabajador esté más conforme, que los salarios puedan ser mejores, inclusive en la parte no salarial del salario, que tiene que ver con las horas libres. Es decir, me parece que están todas las razones para hacerlo ahora. No veo por qué no sería el momento este. No, yo Claro. coincido completamente. Es más, me pareció una lástima que no se haya seguido con el debate después de la campaña electoral del año pasado, la verdad. Claro, estaba bueno. Pero bueno, ahora sí te Lo que hago pasa es que sí. el año pasado vos el problema que tenías era que los proyectos que había en circulación, en todos había algún tipo de imposición de la jornada laboral más de menor cantidad de horas. Ujú. Y eso que tal vez puede funcionar para alguna empresa grande o para alguna, cuando vos lo haces para las pymes, no está bueno. Vos Claro. no le podés decir a la pyme que tiene un taller, che, los tipos que ahora tenés trabajando 8 horas van a trabajar 6, porque alguna puede ajustarse al nuevo esquema, pero otra por ahí no. Entonces eso hay que ser muy cuidadoso con eso. Claro. Martín, ahora sí, la última, te prometo que es la última. Quería consultarte también, bueno, vos sos docente aquí en la Universidad Nacional de La Plata, y preguntarte justamente a propósito, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que vos crees que tiene que pasar con la restitución del FONID, con la restitución del financiamiento de las universidades? Que algo ya se ha hecho igualmente en ese sentido, pero ¿qué tiene que pasar desde el Congreso? Yo creo que el Congreso tiene que avanzar en una ley que incorpore tres aspectos. Puede ser una, ahora hay tres dictámenes por separado, pero los tres son parte de un paquete, un mismo paquete, ¿no? Mm. Que es que tiene que haber una recomposición por ley, porque no tenemos presupuesto. Fíjate que todo este problema que nosotros estamos discutiendo, Sí, del FONIL, del presupuesto de universidades, no lo estaríamos discutiendo si Massa no hubiera hecho el acuerdo con Milei para suspender el presupuesto del año pasado. Nosotros íbamos a Mm. tratar el presupuesto del año pasado. mm, Y cuando Milei en la primera vuelta hace una elección tan buena en la primera vuelta, negocia con Massa y le dice, no, mejor el presupuesto no lo discutamos ahora, suspendamos la discusión del presupuesto. Entonces después Milei gana, se da cuenta que le conviene poner el presupuesto que tenía Massa antes claro. y prorroga el mismo presupuesto que tenía Massa. Y estamos en estos problemas. Entonces, hasta que no esté un presupuesto nuevo, que eso va a ocurrir obviamente, para el año que viene va a haber un presupuesto nuevo, hasta que no lo tengamos, nosotros necesitamos una ley que garantice el financiamiento durante este año. Esto es necesario, más allá de que, como decís vos, efectivamente ya hubo un acuerdo entre los rectores y el ministerio, pero está bueno que eso esté claro por ley hacia adelante, porque si no todos los meses tenemos que volver sobre la misma discusión, todos los meses depende del humor de que los rectores negocien con el gobierno la recomposición mes a mes. Claro. Esto no está bueno, entonces tiene que incluir que nosotros ya hicimos dictamen la semana pasada, la tercera pata de este paquete,
que es la esencialidad de la educación. Para nosotros es muy importante que la educación tenga un régimen de servicio esencial igual que el que tiene la medicina. Digamos, los médicos tienen todo su derecho de huelga, pero ningún médico te deja desatendido un paciente de terapia intensiva para hacer una huelga, por razones obvias. Entonces para nosotros es tan obvio como eso, que no podés dejar al pibe con la escuela cerrada. Porque cuando vos dejás al pibe con la escuela cerrada, primero colapsa la educación pública. Entonces las familias, incluso de clase media baja, hacen un esfuerzo extraordinario para ir a una escuela parroquial o para tratar de irse del sistema público, porque necesitan que la escuela funcione. Y sobre todo son las mujeres las que necesitan que la escuela funcione, porque si no, no pueden trabajar o tienen que aceptar trabajos demasiado flexibles que no están bien remunerados. Entonces, parte de la brecha de género de la que hablamos tanto es por culpa de que la escuela no funciona. La mejor manera de defender la educación pública, la mejor manera de trabajar en reducir la brecha de género en Argentina es hacer que la escuela pública funcione, y eso nos parece a nosotros fundamental. Lo que pasa ahí, Martín, es que te vuelvo al punto anterior. Para mí lo que estás planteando es un punto de llegada, no de partida. Creo que primero habría que garantizar que los docentes no tengan que tener 4, 5, 6 trabajos en distintos colegios o que cobren como cobran. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, yo creo que primero hay que garantizar que la escuela funcione. Esa es la diferencia política que hay hoy. Claro. Vos estás sintetizando el debate. Hay gente que cree que primero hay que garantizar que el docente cobre, o sea, que el derecho del docente, y hay los que pensamos que el derecho más importante no es el del docente, es el de los estudiantes. Son dos derechos contrapuestos. No, claro, no deberían ser contrapuestos, deberían ser compatibles esos derechos. Por supuesto, eso no quiere decir, yo no te estoy defendiendo, los sueldos docentes son un desastre, me parece perfecto el reclamo, pero son un desastre hace 40 años. Nosotros no podemos estar permanentemente, porque no es que hay un problema con los sueldos docentes en una oportunidad, en alguna circunscripción particular, y los docentes protestan y se pierden 10 días de clases acá o 10 días de clases allá. En todo el país, a lo largo, Chubut, por ejemplo, Chubut ha perdido directamente años enteros de clase. Esto es una barbaridad. Vos no podés dejar a los chicos de rehenes sin clase durante un periodo de tiempo como lo que pasó en Chubut. Eso tiene que estar prohibido por ley. Y habría que avanzar en una paritaria nacional para solucionar esos problemas también. O no, bueno, puede ser. En realidad esa es otra discusión, ¿no? Yo creo que hay que avanzar en un régimen docente nuevo. Pero el problema es que buena parte de esa regulación es provincial y no nacional. Pero es cierto que los docentes tenemos un problema de formación docente muy grande, tenemos un problema de evaluación docente y de alumnos muy grande. Fíjate que estamos discutiendo ahora en la provincia de Buenos Aires si el chico tiene que repetir o no tiene que repetir. Eso es culpa de que el sistema de evaluación llega tarde. Sí. Porque vos, para cuando te das cuenta que el pibe tiene que repetir, el pibe ya hace 6 o 7 meses que se perdió el conocimiento que tendría que haber tenido en su momento. Vos no podés evaluar al tipo en el mes de diciembre a ver si tiene que repetir o no tiene que repetir, porque en el mes de diciembre ya no podés hacer nada, ¿entendés? Vos no podés recomponer lo que al pibe le falta. En cambio, si vos lo evaluaras de manera permanente y continua, como cuando vos, por ejemplo, yo lo veo a los pibes que juegan a los jueguitos se enreda a mis nenes, ¿no? Y juegan a juegos que si no pueden pasar la etapa, vuelven a empezar instantáneamente, no el año que viene, no dentro de 3 meses en un recuperatorio. Instantáneamente, ¿alcanzaste un objetivo? No, bueno, tenés que tomar un curso adicional para poder alcanzarlo, ahora lo tenés que tomar. Entonces nosotros tenemos que reformar la escuela de raíz, el régimen escolar. Nuestro es un régimen escolar que es una estafa, es una estafa total. Es una estafa a los docentes, porque hacemos como que le pagamos, no le pagamos, lo que decían ustedes recién. Y es una estafa para el estudiante, porque hacemos como que le enseñamos, pero no le enseña a nadie. Vos sabés que ayer hablábamos con el ministro y nos decía exactamente lo mismo que estás diciendo vos ahora, que no lo van a trasladar. Entonces, claro, él tiene la responsabilidad de la cartera, no puede decir lo mismo que digo yo. Él tiene una responsabilidad de hacer que las cosas cambien. Bueno, dentro de lo que él decía era que el chico no iba a volver un año atrás, sino que automáticamente iba a estar apoyado para recuperar el nivel que tenían los que iban más avanzados. O sea, no sé si vos crees que está mal, no sé. Esa es la reforma que tiene que haber. Esa es la reforma que tiene que haber, no que el pibe no repita. Porque vos el problema, yo los escucho a todos los pedagogos con ese tema. Sí. Yo lo entiendo, tampoco es el tema de ellos. ¿No? Yo ya sé que probablemente cuando vos mirás el tema de punto de vista, al estudiante repetir o no repetir no le va a cambiar la realidad. Eso lo entiendo. A eso. Sí. La señal en términos de culturales que vos das
es que da lo mismo esforzarse que no esforzarse. Eso también está mal. Mm. Entonces nosotros tenemos que reconstruir culturalmente a la Argentina. Reconstruir la relación que tiene que haber entre el esfuerzo y el resultado. Tiene que haber alguna relación lógica entre el esfuerzo que vos haces cuando trabajás, cuando estudiás, cuando aportás como jubilado, sí, obvio, lo que vos después tenés, porque si no lo reconstruimos, la Argentina no sale nunca más. Sí. Entonces, eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Pero, Dentro por ejemplo, de esa reconstrucción, vos también estás de acuerdo en replantear todo lo que es el ingreso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires a través de lo que le corresponde por, ¿cómo es? coparticipación, Coparticipación, exacto. Porque si ¿viste cómo te anticipo? Ya sí, estoy dentro de tu porque cabeza. le sacás ingresos brutos. Vamos con ganancias y con el IVA. Y hay que sostener, por ejemplo, el doble de pacientes hoy en los hospitales. El doble de chicos que van a ir a la escuela pública porque la parte privada ya no se llega. ¿Cómo reconstituís todo? Ese es el problema que estamos teniendo. Pero tendrías que venir acá al estudio. Bueno, cuando quieran me voy un día y charlamos tranquilamente. Sí, Martín, te voy a decir, te noto tan metido en la charla como está nosotros, pero te vamos a dejar tranquilo porque aparte ya se nos terminó el programa y te queremos agradecer mucho también la deferencia de habernos atendido en este intercambio, un buen intercambio, me parece que estuvo re bueno, macanudo. bueno. Y vos sabés que veo todas las mañanas, te iba a preguntar, un muchacho muy parecido a vos en 48, 7 y 8, todos los días, 7 y media, 8 de la mañana, es igualito a vos, decime 48, que 7 y 8. ¿no es tu hermano? No, mi hermano, que es muy parecido a mí, trabaja en 51, 3 y 4. Así Sí. que no creo que lo veas en 48 y 7. Pero capaz que para comprar pucho, no sé. ¿Qué puede sé? ser. Todas las mañanas me lo cruzo. Mañana le pregunto. Va, mañana no porque es feriado, pero la semana que viene le pregunto, che, ¿vos sos el hermano de Tetá o el primo? Puede ser, puede ser. Te mandamos un saludo muy grande, Martín, y te agradecemos obviamente la deferencia de habernos atendido. Estaremos abrazo, en contacto para nos vemos, hasta seguir. luego. Che, gracias, hasta luego. Buen día. Buen día. Hablamos con Martín Tetaz, diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Extensa entrevista hemos metido, Carlito. Yo te hacía señal de que me tengo que ir a tomar el tren, que me tengo que ir a Quilmes, Carlos. Pero bueno, ahí estamos. Señores, nos despedimos, nos volvemos a encontrar.